En este momento le cedo la palabra al ingeniero Abdón Heras, presidente de Chocoben y productores asociados. Buenas noches con todos. Bueno, todos me conocen, soy Abdón Heras. Tengo el agrado de presidir la compañía Chocoben y Productores Asociados. Les agradezco por estar aquí presentes, pues a todos. Quiero un poquito comentar, bueno, Chocoben es una compañía que estamos dedicados a la producción, digamos a la comercialización y exportación de cacao. Y hace un poco más de un año establecimos un convenio con MOCA. MOCA significa Maximizando Oportunidades en Café y Cacao para las Américas. Pues el proyecto tiene varios componentes, como ustedes conocen. Primero empezamos con capacitación y de acuerdo al diagnóstico que se realizó hace un poco más de un año en las fincas con ustedes, se encontraron unos tres puntos grandes, hablemos así, o tres temas principales como control de plagas y enfermedades, fertilización, manejo post cosecha, y sumamos a este un taller sobre contabilidad y administración de fincas. Entonces, en esta vez, pues, el ingeniero Milton va a exponer lo que es la fertilización en el cultivo de cacao. Gracias, ingeniero. El cacao es afectado, pues, igualmente por plagas, en este caso, como son la hormiga arriera, la patilla, el sanduchero, chinches. Si bien es cierto, no son plagas que causen un impacto económicamente grande, ¿sí? Pero sí es importante a tener en cuenta, a considerar, ¿sí? Entonces, también hablamos de lo que son las principales enfermedades en el cacao, como son la monilla, la escoba de bruja, la fitóctora. ¿Sí? De las dos más importantes, podemos decir que la monilla y la fitóctora son enfermedades que realmente sí causan un daño económico grande, especialmente este año. Sí, está siendo azotado. Creo que no solo los sectores de la parte alta, pegados más a los cerros, digámoslo así, sino en la parte baja también, sí, es a nivel general. ¿Sí? Entonces, esos quiero que tengan en cuenta, o sea, que no, quizás, o sea, digamos un poco de alivio, sí, porque yo también tengo mi pequeña plantación por acá pegada a los cerros, y igual, o sea, por más que uno se haga las técnicas cuando el clima es bastante complicado, no hay labores culturales que puedan ayudar a impedir un 100%. Sí, quizás en un 30, 40%, sí se puede minimizar un poco el impacto de la enfermedad, ¿sí? Pero no un 100%. ¿Sí? Entonces, de eso hablamos, en el cual decíamos que obviamente las mejores métodos de control son las labores culturales, en este caso la remoción de frutos enfermos, ¿sí? Aplicar productos a base de calcio, ¿sí? Que recuerden que siempre los hongos también cuando hay acidez son los que más actúan. ¿Sí? Como experiencia propia les puedo decir que obviamente hay productos químicos en el mercado que si bien es cierto ayuda a controlar, pero realmente yo les diría que el costo va a incrementarse, ¿sí? Y realmente si ustedes tiran números a lo largo, uno va a salir perdiendo al utilizar mucho producto químico, ¿sí? Porque es cierto que el precio en el mercado no ayuda mucho. En vez de subir, siempre está más bien tendiendo a la baja. Entonces, creo que la mejor alternativa son los controles culturales, que al fin y al cabo no nos incrementa el costo. Quizás sí, un poco la mano de obra, un poco más de esfuerzo, pero son cosas que no nos van a incrementar el costo. ¿Sí? Eso es la charla que dimos la vez pasada. Vamos a comenzar primero con lo que es la fertilidad. Tenemos que tener en cuenta, obviamente, que la fertilidad es muy importante, ¿sí? Y se lo define como la capacidad de un suelo que tiene de proporcionar a la planta un medio físico adecuado
que permita su establecimiento y desarrollo y suministre en cantidad y formas adecuadas. ¿Cuándo nosotros podemos decir que tenemos un suelo fértil? Quizás las personas que me están escuchando, la coloración, les pregunto, ¿la coloración tendrá que ver mucho en decir si un suelo es fértil o no? ¿Quién me puede contestar o aportar? Ingeniero, permítame manifestar dentro de esta capacitación, pues en verdad, hoy en día, pues de acuerdo a las tecnologías, pues la verdad nosotros como productores no hemos realizado, o sea, para estar al 100% acerca de nuestros terrenos, la fertilización, pues si son o no son suelos fértiles, porque de hoy en día, pues antiguamente, pues usted sabe que en nuestra producción no se utilizaba ningún tipo de abonos químicos ni qué sé yo, tanto hoy en día como se está utilizando. Anteriormente, el productor, nuestros ancestros, pues ellos de acuerdo a la luna sembraban y producían, pero hoy en día es bastante difícil conocer ya nuestros suelos porque de veramente no hemos realizado un análisis. Eso es mi intervención, ingeniero. Correcto, claro, lo que usted dice va por ahí, ¿no? Entonces, obviamente, cuando nosotros vemos un suelo oscuro, coloración negro, decimos que es un suelo fértil, ¿verdad? Sí, esa es la característica clásica de un suelo fértil. Por ejemplo, si nosotros vemos un suelo amarillo, obviamente eso no es un suelo fértil. ¿Sí? Quizás es un suelo rico en hierro, ¿sí? Pero más no con la fertilidad. Y la fertilidad siempre está relacionado directamente con lo que son las propiedades químicas, físicas, biológicas y climáticas. Recuerden que un suelo fértil que tiene vida, siempre se debe ver microorganismos en el suelo, ya sean estos insectos como los escarabajos, las tijeretas, las orugas, ¿sí? Todos estos insectos son los que dan la fertilidad al suelo. ¿De qué forma? Cuando nosotros agregamos materia orgánica al suelo, ¿sí? Este no se descompone por sí solo, ¿verdad? Necesitan de la interacción de todos estos microorganismos para lograr descomponerse y para poder estar disponible para las plantas, ¿sí? Las condiciones climáticas son otras que influyen también. ¿En qué forma? Si no hay humedad, tampoco va a haber descomposición de esa materia orgánica. Si no hay una correcta temperatura, tampoco va a haber una descomposición de esa materia orgánica. Entonces, todos estos factores están relacionados y inciden directamente con lo que es la fertilidad del suelo, ¿sí? Un suelo fértil, ¿ya?, es donde tienen todos los macro y micronutrientes disponibles para las plantas y en base a eso, esa planta va a poder expresar todo su potencial genético, ¿sí? A veces nosotros queremos que las plantas expresen todo su potencial genético, quizás porque lo vimos en cierta parte y vimos que un ejemplo, relacionemos al cacao mismo. En tal parte vimos que esa mata de cacao produce 30 o 40 mazorcas por planta, ¿verdad? Nosotros cogemos y nos llevamos y la reproducimos, ya sea por semilla, ya sea por reproducción asexual, injerto o clon, lo que sea, lo que le guste a usted. Pero muchas las veces no nos percatamos de que si las condiciones que estuvo esa planta es la misma donde yo la voy a plantar. Y muchas las veces ahí es cuando vemos que no nos produce de la misma manera. ¿Es por qué? Porque quizás un factor puede ser la fertilidad del suelo. Donde usted trajo ese material no tiene la misma fertilidad donde usted la va a plantar esa planta. ¿Sí? ¿Qué es la nutrición? Una vez que vimos la fertilización, la fertilidad del suelo, ¿verdad? Sabemos qué es la fertilidad del suelo. Tenemos que también tener conceptos claros de qué es nutrición y qué es abonar. Como ustedes ven en la parte superior derecha, ¿sí?, vemos dos personas, dos fotografías, perdón, alimentándose, ¿verdad? Las personas de arriba, pues obviamente están comiendo lo que se llama vulgarmente la comida chatarra, ¿verdad? Y las dos fotografías de abajo, o imágenes, vemos que lo que están es yéndose a servir son una mezcla de verduras, ¿ya? Yo les pregunto, ¿quiénes creen ustedes que se están nutriendo? ¿Las imágenes que están abajo o las imágenes que están arriba? Cualquiera me puede contestar. Las que están abajo.
las que están abajo se están nutriendo, ¿verdad? ¿Sí? Las personas que están arriba simplemente están llenándose, ¿sí? Pero más no alimentándose. Entonces, Correcto. lo mismo pasa cuando nosotros nos enfocamos a la parte agrícola. Si nosotros aplicamos por aplicar una urea, un muriato, un DAP, un superfosfato triple, el vecino me lo dijo porque yo le vi que el vecino aplicó. Simplemente lo que estoy haciendo es abonando. ¿Sí? Cuando yo hago una verdadera nutrición o cuando estoy nutriendo el cultivo, cuando yo le doy a la planta lo que ella necesita. ¿Y cómo sé lo que ella necesita? Haciendo un análisis de suelo y haciendo un análisis foliar. Entonces son dos conceptos muy diferentes. Y abonar no es lo mismo. ¿Sí? Nutrir es darle a la planta lo que ella necesita y abonar es simplemente aplicarle fórmulas tradicionales en base a lo que uno cree o lo que alguien le dijo. ¿Sí? En otras palabras, abonar es dar por botar el dinero. Y es hacer una inversión, ¿sí? Darle a la planta lo que necesita en base a un análisis de suelo y en base a un análisis político. Cualquier pregunta que quieran ir haciendo, de pronto no me explico, están en la libertad de activar su audio y ir preguntando, ¿sí? Porque esto es interactuando. No me dejen quizás que hable. Entonces, cualquier pregunta, no hay preguntas tontas, ni tampoco aquí es que está interrumpiendo. Simplemente puede activar su micrófono y pedir la palabra. ¿Sí? Correcto. Entonces, como les decía, los nutrientes que necesita la planta y los que están en el suelo se dividen en macronutrientes primarios y macronutrientes secundarios. ¿Cuáles son esos macronutrientes primarios que debe tener el suelo para nutrir a la planta? El nitrógeno, fósforo y potasio. ¿Por qué son nutrientes primarios? Porque son los tres elementos que la planta necesita en mayor cantidad. Pero, ojo, eso no quiere decir que porque necesitan en mayor cantidad son los únicos indispensables, ¿sí? Que solo con eso van a aumentar todo el potencial genético que tenga ese material. ¿Sí? Ojo, eso es lo que la mayoría a veces nos equivocamos. Aplicamos solo NPK y ya queremos obtener buenos resultados. Los nutrientes secundarios o macronutrientes secundarios son el azufre, calcio y magnesio. ¿Sí? Lo necesitan en menor cantidad. Y los micronutrientes son el boro, el cloro, el cobre, el hierro, el manganeso, el molibdeno, el níquel y el zinc. Esto creo que la mayoría, especialmente los cacauteros, no aplicamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces creemos que porque son micronutrientes, o sea, la planta sí, es verdad, los necesita en mínimas cantidades, pero son tan o quizás más importantes que los mismos nutrientes primarios. Y muchas veces los dejamos de lado, ¿sí? Creyendo que a veces no son importantes. Y un elemento que llegara a faltar va a ser que la productividad de esa planta no llegue a su máximo potencial. ¿Sí? Entonces, ojo, tener presente que al momento de nutrir tenemos que aportarle todos los elementos que la planta necesita, ¿sí? Y no solo lo que son macronutrientes. En este gráfico yo lo que quiero hacerles entender es de lo que acabo de decirles. Este se lo conoce como la ley del mínimo. ¿Sí? ¿Qué es la ley del mínimo? En donde nos dice que si llegara a faltar un elemento, por falta de ese elemento ya no se va a alcanzar el máximo potencial de productividad. Entonces aquí tenemos un ejemplo más representativo para que ustedes quizás me puedan entender o me puedan explicar mejor. Es una vasija, ¿verdad? ¿Sí? En esa vasija está el agua. Pero miren, ¿qué pasa? Cuando el nitrógeno, miren, el nitrógeno y el calcio, el fósforo, el potasio está un poquito más arriba, pero el nitrógeno es el que está más abajo, ¿sí? Cuando el nitrógeno está abajo, todos no están en el mismo nivel, ¿qué pasa? El agua llega hasta donde está el tope del elemento que está más abajo y empieza a rebosar, ¿ya? Entonces, ¿esto qué hace? Que el agua no llegue, pues, a la parte de arriba donde debía llegar, ¿sí? Lo mismo va a pasar
en el momento en que nosotros queremos que la planta produzca. Si un elemento llegara a faltar, no va a alcanzar ese material o ese cultivo su máximo potencial genético. ¿Sí? Entonces aquí quiero que hagan ustedes, o sea, relacionen la importancia de aplicar macro y microelementos. Y no solo quizás macroelementos como el nitrógeno, fósforo y potasio. En la mayoría de los casos creo que a veces solo aplicamos lo que es urea, que es lo que la mayoría conocemos. ¿Sí? Entonces, esto es una parte muy importante de que por qué debemos aplicar los macro y microelementos. Y vuelvo a repetir, todo se debe hacer en base a un análisis de suelo acompañado de un análisis foliar. Todos estos elementos, a su vez, se dividen en móviles, pocos móviles y no móviles. Si ustedes ven la parte de acá abajo, ¿sí? Los elementos están en el suelo, ¿verdad? ¿Sí? La planta los absorbe a través de las raíces. Y una vez que los absorbe a través de las raíces, sube por lo que es el xilema, es decir, lo que nosotros conocemos, el corazón o el leño del árbol de cacao. Sube por ahí. ¿Hasta dónde llega? Hasta las hojas, ¿verdad? En las hojas, a través del proceso de la fotosíntesis, ella elabora en glucosa, aminoácidos, proteínas, ¿verdad? ¿Ya? Esos productos elaborados bajan por la parte de la corteza del árbol, que se lo conoce técnicamente como floema, pero ya está, como se dice la savia, elaborada. ¿Sí? Entonces, los elementos móviles, ¿sí?, corresponden básicamente a lo que son el nitrógeno, fósforo y potasio. ¿Por qué son móviles? Porque se mueven de una parte de la hoja a la otra. Por ejemplo, el nitrógeno. El nitrógeno obviamente está en las partes bajeras u hojas viejas de la planta de cacao, ¿sí? Pero puede traslocarse a las hojas más jóvenes, ¿sí?, en el momento en que va a emitir nuevamente brotes. Por eso es un elemento móvil, porque se mueve de un lado a otro. Y el momento que se mueve de un lado a otro, obviamente se va a ver la deficiencia en las hojas viejas. ¿Sí? Ahí es donde se ve la deficiencia del nitrógeno. ¿Sí? Los elementos no móviles, por ejemplo, el calcio y el boro, ¿sí?, ellos son, ¿por qué no son móviles? ¿Por qué no son móviles? ¿Sí? Obviamente porque no se traslocan de un lugar a otro, ¿sí?, sino simplemente se quedan ahí, ¿sí?, en las partes jóvenes de las plantas. ¿Sí? Aquí hay una cosa muy importante al momento de la fertilización que estamos hablando, ¿verdad? Miren lo que es, no tiene, digamos que es algo ilógico. El nitrógeno es un elemento móvil, ¿verdad?, que se mueve en las hojas de un lado para otro, pero en el suelo es diferente. En el suelo prácticamente no es un elemento móvil, ¿sí? Especialmente si nosotros aplicamos en forma de urea, ¿sí?, que está en forma amoniacal, ¿ya?, ese elemento no se mueve. Cuando nosotros aplicamos al suelo, donde lo echamos, ahí se queda el producto. Entonces ahí nace la importancia de dónde debemos hacer la aplicación del fertilizante. Normalmente, si nosotros botamos, muchas veces se bota casi al tronco del árbol, ¿sí?, no va a poder asimilar la planta. Uno, ¿por qué? Porque sabemos que las partes de las raíces que absorben los nutrientes son los pelos absorbentes. Y esos pelos absorbentes se encuentran en las puntas de las raíces. Y dos, si nosotros aplicamos ese producto en la pata del árbol, como es un elemento no móvil en el suelo, no lo va a absorber. Son dos razones importantes de por qué debemos conocer la movilidad de cada elemento. Lo mismo pasa con el fósforo. El fósforo en el suelo es un elemento no móvil, ¿sí?, donde usted lo aplica y se queda. Entonces, conociendo, ¿sí?, la movilidad de cada elemento, se debe fertilizar. ¿Sí? La importancia de saber cuál elemento es móvil y cuál elemento no es móvil, para en base a eso poder fertilizar. ¿Ok?
¿sí? Como les hablaba, las deficiencias de los elementos obviamente se ven en las plantas, ¿sí? Es muy difícil decir con certeza que tal planta tiene deficiencia de tal producto, pero aquí lo vamos a ver como algo metodológico, ¿sí? Que ustedes tengan conocimiento de aquello como para tener más o menos una idea, ¿sí? Pero realmente para saber de qué está deficiente la planta, se basa en un análisis de suelo, ¿sí? Una base de suelo acompañado de un análisis foliar. Entonces, la deficiencia de nitrógeno, obviamente, su principal característica es el amarillamiento en las hojas, ¿sí? Cuando hay un amarillamiento en las hojas general, básicamente siempre es nitrógeno, acompañado de un lento crecimiento, ¿sí? Y la caída de las hojas y floración prematura. Sabemos que el nitrógeno es importante ¿en qué? En la elaboración de la clorofila, es decir, en la pigmentación de las hojas. El nitrógeno es aquel que permite que las hojas, ¿sí?, a través de la clorofila cojan su color verdoso característico de toda especie vegetal. Lo mismo el fósforo. El fósforo, los síntomas de deficiencia siempre se ven en las hojas bajeras, en las hojas viejas. Como vemos en la imagen, un color medio púrpura, y medio amarillamiento, ¿sí?, pero no general. Siempre se da en las hojas bajeras. El potasio es lo mismo en las hojas bajeras. ¿Cómo se ve? Comienza con una necrosis de las puntas. Si vemos en la parte inferior derecha, vemos una hoja, ¿sí?, con síntomas característicos del potasio, ¿sí? También, ¿cómo podemos ver cuando hay deficiencia de potasio? Si secamos el cacao normalmente no rinde, no pesa, ¿sí? Eso es porque le está haciendo falta potasio. El cacao es liviano, decimos a veces, es porque a veces no se le fertiliza y no se le da suficiente potasio a la planta. Deficiencia de calcio, lo mismo, se nota, es un síntoma muy característico a cuando echamos algún herbicida de contacto especialmente. Se da como una quemazón. Eso es falta de calcio. Y recuerden que el calcio es muy importante a la resistencia a las enfermedades, ¿sí?, porque el calcio forma un compuesto en las paredes celulares de la planta. Cuando es deficiente, hace que los insectos o cualquier patógeno, ¿sí?, se introduzca mucho más rápido en el tejido de la planta. Entonces, por eso es importantísimo darle a la planta un tratamiento adecuado de calcio o dar las aportaciones que necesita de calcio la planta. El magnesio de la misma forma, ¿sí?, contribuye a la elaboración de la clorofila junto con el nitrógeno, ¿sí?, y muchas en la elaboración de enzimas. Regula también la absorción de fósforo por las raíces, ayuda en el proceso de la respiración celular, es importante en el cargue del floema de nutrientes elaborados, ¿sí? En otras palabras, es el que ayuda a transportar los productos elaborados como la glucosa, proteínas, aminoácidos, etcétera, etcétera. El zinc es muy importante también, y un síntoma característico es cuando vemos las hojas como deshidratadas y como débiles. Ese es un síntoma característico del zinc. Es muy importante también en toda la resistencia a las enfermedades, el zinc junto con el calcio. El boro, ¿por qué es importante? Especialmente en la formación de frutos. Si vemos un fruto aquí en la parte media, un fruto mal formado, ¿sí?, eso se debe a la deficiencia de boro. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el cultivo de tomate. Lo que llaman vulgarmente tapa o culillo, se empieza a podrir. Los quienes han sembrado tomate, cuando uno no se le aplica calcio, se empieza a podrir la parte apical, ¿sí?, del fruto de tomate. Eso es falta de calcio. Lo mismo aquí en el cacao. Obviamente no se pudre, pero no se forma bien, ¿sí?, el fruto de la mazorca y por ende el almendra. Tampoco se forma bien. Cuando hay demasiada caída de flores, eso también es falta de boro, ¿sí?
Obviamente no vamos a pretender que todo cuaje en el cacao. Sería una locura. La planta de cacao produce millones de flores, pero ya cuando hay un exceso de caída de flores, obviamente hay que tomarle mucha atención, que puede ser falta de oro. Eso es con respecto a los síntomas que presentan las plantas en el cultivo de cacao, ¿sí? Ahora entramos a lo que es cómo se debe hacer un análisis de suelo antes de comenzar con la siembra de un cultivo. Normalmente las tomas de muestras de suelo, ¿sí? Primero uno lo que tenemos que hacer es caracterizar qué tipo de suelo nosotros tenemos, ¿sí? Si nuestra finca es de 5 o 10 hectáreas o puede ser de 1 hectárea, debemos caracterizar. El primer paso es elaborar un croquis, ¿sí? Caracterizando cuántos tipos de suelos tengo yo, ¿sí? De eso depende cuántas muestras de suelo voy a tomar yo, ¿sí? Voy a llevar al laboratorio, ¿sí? Entonces, si yo ya he caracterizado mi finca y veo que tengo un solo tipo de suelo, obviamente voy a llevar una sola muestra al laboratorio. Pero si veo que tengo 2 o 3 muestras de suelo, ¿ya? Yo debo decidir, ¿sí? O priorizar cuál llevo primero, o si tengo la posibilidad económica, llevar las 3. Pero no puedo tomar una muestra de suelo de un terreno diferente a otro, ¿sí? Porque no va, ¿por qué? Simplemente porque no va a tener un dato real y el gasto o inversión que yo voy a hacer va a ser en vano, ¿sí? Entonces, una vez que yo tengo listo, caracterizado mi suelo, procedo a tomar las muestras de suelo. ¿En qué época del año es preferible tomar las muestras de suelo? En la época seca, durante las primeras horas de la mañana o al finalizar la tarde, ¿sí? ¿Cuántas muestras, cuántas submuestras debo tomar por cada terreno igual que yo tengo? Yo debo tomar mínimo unas 15 submuestras por cada tipo de terreno que yo tengo. De esas 15 submuestras, yo debo sacar una sola muestra y llevarla al laboratorio. Es decir, de todas esas 15 submuestras, yo las mezclo, ¿ya? Y saco una librita de ahí. Eso lo pongo en una funda plástica, bien amarrada, y lo llevo al laboratorio. ¿Qué profundidad es la recomendada hacer para tomar una muestra de suelo en el cultivo de cacao? ¿Sí? Normalmente lo recomendable es tomar a 30 centímetros. 30 centímetros de profundidad, ¿sí? Cuando yo voy a tomar una muestra de suelo, siempre debo tener los instrumentos necesarios. Técnicamente, uno se recomienda que se debe hacer con un barreno, pero en el campo la realidad es otro. A veces no contamos pues con un barreno, ¿no? Entonces, no porque no tenga un barreno significa que no voy a poder tomar una muestra de suelo, ¿sí? Puedo valerme de otros instrumentos, como por ejemplo una lámpara, ¿sí? También puede ser una barreta. Lo único que tengo que asegurarme es que no sean materiales oxidados. ¿Por qué? Porque el óxido obviamente puede tener altos contenidos de hierro. Esa es la razón por la que no puedo utilizar herramientas quizás que sean oxidadas. Si no tengo eso, no hay ningún problema, entonces procedo a hacerlo. Antes de tomar la muestra, yo debo raspar el terreno donde voy a hacer, debo raspar apenitas y para tratar de eliminar un poco de la materia orgánica. Lo recomendable es más o menos unos 2 centímetros raspar, ¿sí? Y de ahí sí, hacer el hueco, como dije, a una profundidad de 30 centímetros, para sacar simplemente un manojito de terreno y irlo recolectando en un balde, en un saco, en una funda, como usted gusta, ¿sí? Y luego, tomado las 15 submuestras, vuelvo a repetir o a reiterar, mezclarlas, ¿ya? Y de ahí sacar una libra y llevarlo al laboratorio. ¿Qué formas yo debo hacer el muestreo? Tenemos 3 formas de hacer el muestreo. La primera forma es a través de zigzag. Como vemos marcado, lo que está marcado en la parte de color roja es una forma de zigzag, ¿sí? Puedo ir
al lado derecho o al lado izquierdo, como usted guste. La cosa es abarcar todo mi perímetro que yo voy a muestrear, ¿sí? Cada punto puede ser, lo recomendable es cada 20 metros. Cada 20 metros yo me muevo y tomo una muestra. Perdón, tomo una submuestra. Tomo una submuestra. Cada 20 metros, ¿sí? La otra forma es hacerlo a través de forma sistemática. Es decir, no lo hago en zigzag, sino lo hago en línea paralela, ¿sí? Recto. Y el distanciamiento es la misma, puede ser cada 20 metros. Y la última forma es a través del muestro de planteo, ¿sí? Yo puedo tomar 15, como dije, 15 submuestras por cada tipo de terreno que yo tengo. Entonces puedo seleccionar 15 plantas. En este caso no voy a tomar las plantas que estén mejores. Obviamente voy a tomar las plantas que estén peores, que estén en mala condición, porque eso es lo que me interesa saber, qué es que está pasando, ¿sí? Entonces, si lo tomo con este método de planteo, obviamente voy a tomar las plantas que estén en condición mala, ¿sí? ¿A qué distancia? No la voy a coger y la voy a poner, voy a hacer el hueco al pie de la planta, no, a la altura del follaje del árbol, ¿sí? A dónde llega el follaje del árbol, ahí hago yo, tomo el muestreo, hago el hueco, ¿sí? Hasta aquí, compañeros. ¿Alguna pregunta? Me gustaría escucharlos. ¿O algún aporte? ¿O ya se durmieron? Estamos explicando, ingeniero. ¿Sí? ¿Todo está claro? ¿Me estoy explicando? Correcto. Ingeniero, permítame manifestarle, pues, seríamos gustosos de ver y cuando ya nos toque hacer una visita en campo, pues, ver la posibilidad de hacer el croquis de acuerdo a nuestro terreno y cómo para nosotros poder realizar esta actividad, el análisis del suelo, de acuerdo a las características del terreno, pues poder hacer un croquis y ahí usted nos puede dar una, como se dice, darnos los pasos iniciales para poder hacer esta actividad. Yo creo que sería magnífico, ya que nosotros en nuestras actividades agrícolas pues lo estamos realizando, como se puede decir, a la deriva, porque no estamos en sí realizando la fertilización de acuerdo a nuestro suelo o de acuerdo al si lo necesitará, no necesitará los nutrientes de acuerdo a lo que deberíamos ponerlo o fertilizarlo. En este caso, pues a la ciega estamos realizando nuestras actividades y en verdad no estamos de verasmente realizándolo con un análisis en la cual nosotros estaríamos invirtiéndose, como se dice, sin un conocimiento o sin tener una base para realizar si es que nuestra plantación o nuestra producción necesita calcio, boro. A veces solo nosotros vemos que tenga un abono, qué sé yo, que tenga NPK y listo, y con eso nos enfocamos y lo llevamos a nuestra, ¿cómo se dice? A nuestros predios para hacer la fertilización. Entonces, yo creo que esos pasos sería magnífico, pues, cuando usted, en este caso, pues lo realiza el recorrido, las visitas técnicas, para que nos pueda guiarnos y indicarnos pues, cómo nosotros deberíamos hacer ese croquis para poderlo realizar esta actividad que sería magnífico, porque ya le digo, años y años yo creo que y nadie hemos realizado hasta la presente este análisis del suelo, tanto del suelo como en este caso del foliar. Sí, claro, sí, de eso se trata, ¿no? Quizás, como le digo, no van a entenderlo al 100%, pero sí me gustaría, por eso le digo, que tengan un conocimiento, ¿sí? Porque esto no es cosa del otro mundo, ni nada científico. Ustedes lo pueden hacer, tomar su propia muestra de suelo. Sí, tiene razón, o sea, de eso se trata la visita que ya terminada la segunda taller con todos los grupos, voy a estarle visitando, ¿sí? E inclusive, más adelante vamos a ver cómo medir el pH del suelo, ¿sí? Yo voy a tomarles el pH del suelo a ustedes, a cada persona que les visita, quizás hay que ser realista, todos no les voy a poder visitar,
¿sí? Por cuestiones de distancia, tiempo y muchas cosas más. Pero a los quienes les puedan visitar, ¿sí? Les voy a tomar dejarles tomando el pH del suelo, diciéndole cuál es el pH que ustedes tienen y obviamente recomendándole, ¿sí? Qué producto aplicar y que la dosis, ¿sí? Y de paso no estaría de más, obviamente, si alguien no entendió bien cómo hacer un muestreo, en este caso estamos hablando de un muestreo de suelo y más adelantito ya vamos a ver cómo hacer un muestreo foliar, claro, les podría explicarle mejor, hacerlo como usted dice en vivo, ¿sí? que lo entiendan mejor y no hay ningún problema, de eso se trata. Gracias compañero por su aporte. Entonces, si no hay más preguntas, otro compañero, continuemos. Hola. ¿Sí? Creo que don Carlos Ramón creo que quiere hacer alguna consulta. Adelante compañero, no sé. Buenas noches, ingeniero. Hola, buenas Buenas noches noches. con todos. Yo tengo una finca en Río Bonito. Yo he logrado hacer producir terreno bastante bien, pero no logro cosechar lo que la realidad, la plantación nos proporciona. Entonces, quiero que me ayuden con eso. Ya, pero usted está fertilizando, ¿fertiliza usted? Sí, hemos fertilizado, sí. ¿Y fertiliza en base a análisis de suelo o simplemente en Bueno, base a su sí experiencia? hicimos un análisis. ¿Ya? Hemos puesto los nutrientes que necesita. Tuvo una buena producción, pero el problema es que no logramos cosechar todo lo que produce. El 80% de la producción se desperdicia, se malogra. Estamos cosechando es un 20%. Ya. Claro, de eso se trata, pues yo le digo, le vamos a estar visitando y sí me gustaría quizás ver esos análisis de suelo. ¿De qué año tiene usted? ¿Qué año hizo? ¿Año El pasado? año ¿Este año? pasado, sí, el año pasado. Sí me gustaría ver. ¿Le encaló el suelo? Primero. Eh, Encalé, pero poco. Tendría que hacerlo más. ¿Ya? ¿Y qué pH tenía usted en el análisis? eh, no recuerdo, tendría No que verlo. recuerdo. Es ¿Ya? el Ujú. Claro, entonces por eso le digo, compañero, con gusto, claro, me gustaría que la vez que le visite, le voy a estar visitando, no hay problema. ¿Sí? Quizás tenga a la mano usted los análisis para ver si en base a sí, eso puede recomendar y sí, realmente qué aplicó también. Claro, eso es importante saber qué aplicó. Ujú. sí podemos hacerlo, claro. Ok, listo. Entonces, aquí tenemos un análisis de suelo que yo he hecho. Sí. Dígame. Sí, sí me escucha. Sí, se me escucha, disculpe. Sí, Sí, se te escucha. escuchamos. Sí, solo quería un poquito nomás, como quien dice, eh, más bien nutrir, si se puede decir el término, a la presentación con respecto a lo que es el mapeo. Ujú. Claro, adelante, ingeniero. Bueno, en este caso estamos hablando de la zona de, y también estamos hablando aquí de la zona de donde está don Carlos Ramón. Ya, entonces, por ejemplo, antes de ir a Río Bonito, quiero un poquito hablar de Oscurumi. Realmente el sector de Oscurumi, hablemos así, es una zona montañosa, ¿no es cierto? Y allí existe bastante erosión y no, los procesos de formación del suelo han sido interrumpidos por la actividad agrícola o por cualquier otra actividad. Entonces no hay, por ejemplo, horizontes bien formados del suelo. Por ejemplo, he visto el horizonte A, pero no hay el horizonte B del suelo, porque son suelos que están como que en proceso de formación. Pero hay ciertas partes donde son planas, donde se va acumulando un poco el suelo y se va formando mejor. Entonces, por allí yo diría como un punto de partida para poder un poquito
mapear o lotizar. Porque me he dado un poco cuenta, es más, también tengo una propiedad de mi padre, la parte alta, y me he dado cuenta, suelos, condiciones más o menos similares. O sea, unas partes tienen pequeños bancos de suelo donde se ha acumulado el suelo de la montaña y otras partes como que se ha erosionado. Porque son suelos que, que están en proceso de formación, a mi criterio. Y Así es. en la parte de Bonito, vuelta a la realidad, que son suelos aluviales. Son suelos aluviales y hay partes que sí se han formado bancos de suelo y hay partes más bien que se ha llevado el suelo, las corrientes de agua. Entonces, se puede uno dar claramente cuenta del gradiente de fertilidad de acuerdo más o menos a la producción, al estado vegetativo de la plantación. Entonces, son, como quien dice, puntos para ir tomando en consideración a la hora de lotizar, para hacer los respectivos muestreos. Eso, yo de todas maneras le dejo pues esos tips al ingeniero Milton. Sé que él es un profesional bastante competente y bastante metódico y en las visitas que haga él va a apoyar en este caso a los productores. Y vamos a tratar, ingeniero, de que visite, si es posible, al 100% a los productores. Listo, ingeniero, correcto. Vamos a sumar todos los esfuerzos para que se visite al 100% de los productores. O al menos a los que son, a los que están más entusiastas y mucho más participan, no deberíamos dejarlos, como quien dice, de visitar. Hay que visitar. Así es. Gracias, ingeniero, por el aporte. Así es. Entonces, continuando, como digo, aquí tenemos quizás para las personas que no han hecho nunca un análisis de suelo, como conocimiento general, ¿no? Sí, ¿cómo vienen los resultados de un análisis de suelo? ¿Ya? Obviamente, lo primero los primeros datos que le vienen son el pH del suelo. ¿Sí? En el pH, obviamente, ellos le ponen, ¿sí?, las iniciales o una interpretación, cuando es ácido, cuando es ligeramente ácido, cuando es neutro. ¿Sí? Lo mismo los macro y microelementos, como el nitrógeno, el fósforo, el zinc. Ustedes pueden ver ahí, está claro, el cobre, el hierro, el manganeso, el potasio, el calcio, vienen todos los elementos. ¿Sí? Y quizás hay elementos que no estén, es porque eso uno hay que pedirle. Y obviamente dependiendo de eso, se eleva el costo. ¿Sí? Y dependiendo la importancia también que usted tenga o la necesidad de saber sobre ese producto, sobre ese elemento. Entonces, los laboratorios siempre le mandan con ya interpretando. Es decir, cada elemento, si está medio, bajo o alto, ¿sí?, para que usted sepa. En base a eso, usted ya sabe. Por ejemplo, aquí, en este análisis de suelo, vemos que el nitrógeno está bajo, ¿sí?, el fósforo está medio, el zinc está bajo, el cobre está medio, el hierro tenemos alto, el manganeso también tenemos alto, el potasio tenemos bajo, el calcio bajo y el magnesio bajo. ¿Sí? Siempre debemos tener en cuenta que cuando un pH de un suelo es ácido, ¿sí?, este siempre tiene que tener correlación con los elementos como, por ejemplo, con el calcio, ¿sí?, el potasio y el magnesio. Si el pH es ácido, estos tres elementos normalmente siempre me van a salir bajos. Siempre, por ende, van a ser bajos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos elementos son los primeros que no trabajan cuando yo tengo un pH ácido. Son los primeros que no trabajan, es decir, se neutralizan, desaparecen. ¿Sí? Pero en cambio, el hierro, cuando yo tengo un pH ácido, es el primerito que se me va a elevar. Como vemos aquí en este caso, tenemos alto, ¿sí?, alto excesos de hierro. ¿Por qué? Porque cuando el pH es ácido, obviamente se eleva. ¿Sí? Entonces, eso es, digamos, son como normas que ustedes tengan conocimientos, que si algún rato mandan a hacer un análisis de suelo, para saber si su análisis está más o menos bien o está mal. ¿Sí? Entonces, es bueno tener un conocimiento para uno saber y no estar a la ciega. Bueno, esto estará bien o estará mal, me estarán mintiendo o me estarán diciendo la verdad. ¿Sí? Los mismos laboratorios
también tienen la capacidad o la obligación de recomendarle a usted cuando a usted no sabe. Tiene la obligación, por eso usted paga, ¿sí? Entonces usted está en el derecho de pedirle que le recomienden. Bueno, ya usted mandó a hacer el análisis, pero ¿qué aplicar y cuánto aplicar? ¿Para qué? Para que usted quizás no esté gastando en contratando a alguna persona que le ayude o que le haga una recomendación en base a este análisis. ¿Sí? Entonces son conceptos que le estoy dando para que ustedes tengan clara su idea. El muestreo foliar. ¿Cómo hacemos un muestreo foliar? Lo mismo, es la misma metodología. Debemos primero hacer un croquis y caracterizar nuestra finca. Una vez que hemos caracterizado, obviamente aquí sí viene por planta directamente. Vamos a tomar las plantas que estén en la condición más adversa o más mala, ¿sí? ¿De dónde vamos a tomar, de qué parte vamos a tomar las hojas? De la parte central, es decir, de la parte media, ¿sí? Que no sean hojas jóvenes ni hojas viejas. ¿Cuál hoja es la que vamos a tomar? Como vemos en la fotografía se ve clarito. Vamos a tomar la cuarta hoja, ¿sí? Aquí está enumerado la hoja 1, la hoja 2, la hoja 3 y la hoja 4. Esta cuarta hoja es la que vamos a tomar, ¿sí? Y vamos a tomar de los 4 lados, ¿sí? Es decir, de norte, sur, este y oeste. En otras palabras, 4 hojas por planta. Como son 15 submuestras, es decir, 15 plantas que yo voy a tomar 60 hojas de mi lote, que puede ser de 1 hectárea, 2 hectáreas, 3 hectáreas. Eso ya usted lo sabe luego de haber caracterizado o haber hecho su croquis. Si su terreno es igual, lo toma un solo muestreo. Una vez que tomamos las hojas tenemos que guardarlas. Esto no en una funda plástica, sino en una funda de papel, ¿sí? En fundas de papel. Y tratar de enviar lo más rápido al laboratorio. Si no se puede enviar lo más rápido posible, se tiene que guardar en la nevera, ¿sí? Pero en la parte de abajo, no la van a poner a congelar, ¿sí? En la parte de abajo. Máximo ustedes lo que pueden tener es las 24 horas, un día, no más, ¿sí? Pero lo recomendable es tratar de coger y enviarla, ¿sí? Recuerden que mientras más submuestreos hacemos, el dato va a ser más real. Esto implica tanto para el muestreo foliar como para el muestreo de suelo, porque muchas las veces, a veces por pereza, o puede ser que alguna persona le va a decir, no, coge de un solo punto y basta. ¿Sí? Eso muchas las veces no le va a salir un dato real, porque está tomando de un solo punto, ¿sí? Por eso es, mientras más datos usted tome, el dato va a ser más cercano a la realidad que está pasando en su parcela. Entonces, dejemos la pereza. Si nosotros queremos, vamos a hacer un muestreo que valga la pena, ¿sí? Hacerlo, si es posible, o sea, unas 15 submuestras, tanto de suelo como de hojas. Ingeniero, Dígame. cuando hablamos de papel, pueden poner las muestras de hojas en papel periódico, tal vez, en el periódico del día. No, en papel periódico no, porque de pronto se va a mojar y esa tinta va a alterar. Recuerden que son impresos a tinta de color, ¿no? Los papeles periódicos, entonces va a alterar el dato, por lo que no es recomendable envolver en papel periódico. O si es que es el diario La Extra, va a llenar de sangre la hoja. Así es, va a llenar de sangre, ¿ya? Sí, sí. Correcto. Sí. Así es. Entonces aquí tenemos lo mismo, un análisis foliar, de la misma forma le vienen los resultados el laboratorio. Asimismo ya le viene caracterizado si está bajo, está medio o está alto, ¿sí? Ya no es necesario volver a repetir esto. Miren, aquí yo les quiero dejar, como ya les he dado las pautas de cómo hacer un análisis. Quizás quienes no me han entendido el 100%, cuando le estemos visitando, las preguntas que tengan, ojalá me la hagan para yo sacarles de dudas y que ustedes aprendan a hacer esto, ¿sí? Que es importante si queremos incrementar la productividad en cada una de nuestras plantaciones. Entonces, yo les dejo aquí unos cuadritos. Cuando ustedes tengan los análisis de suelo, en base a esto, ustedes saber cuánto van a aplicar, ¿sí? Obviamente, les dejo
con el número de plantas de acuerdo a cada plantación que tengan. Eso depende al distanciamiento que tengan. Muchos tendrán con 1.400 plantas por hectárea, otros con 1.100, otros con 800. ¿Sí? Para los 3 casos les tengo cada cuadro. ¿Sí? Aquí tengo con 1.111 y aquí les tengo con 800 plantas por hectárea. ¿Sí? Y de acuerdo a la edad del cultivo. Si su cultivo va de 0 a 1 año, aquí por ejemplo dice, si está bajo y en el resultado del análisis de suelo me sale que mi nitrógeno está bajo y mi plantación tiene menor a 1 año, ¿cuánto yo voy a aplicar de nitrógeno? 70 gramos por planta. Yo ya sé, con estos cuadros yo puedo hacer las recomendaciones, yo solito, ¿sí? Lo único que implica aquí es que obviamente usted no va a comprar, decir al agrocentro, oiga, véndame 70 gramos de nitrógeno, ¿verdad? ¿Sí? Normalmente el nitrógeno lo que viene es, o contenido viene en la urea, ¿sí? La urea o el nitrato de amonio tiene nitrógeno. Entonces, aquí debemos hacer una transformación, que obviamente esto no vamos a entrar en detalle, ¿sí? Pero los dejo como conocimiento para que ustedes puedan hacer sus propias recomendaciones, ¿sí? Vamos a entrar en lo que es el pH del suelo. Esto es importante antes de realizar una fertilización. Conocer el pH del suelo. De aquí partimos. ¿Qué es el pH? Bueno, el pH no es otra cosa que el potencial de hidrógeno que existe en el suelo. ¿Qué es el hidrógeno? El hidrógeno es un gas. Es un gas que está en el suelo. Tiene carga positiva. Cuando este hidrógeno aumenta en el suelo, nos produce acidez. Y un suelo que tenga demasiada acidez no va a trabajar, ¿sí? Es decir, los elementos que nosotros hablábamos, macro y microelementos, no van a estar disponibles para las plantas. Le pongo un ejemplo quizás más cercano a la realidad o para que me entiendan. Nosotros los seres humanos, ¿qué nos pasa cuando nos empieza a veces doler el estómago? ¿Sí? Es porque sufrimos una acidez estomacal. Y muchas veces los doctores, ¿qué nos mandan? A quitarnos esa acidez. ¿Perdón? Milpac. En Milpac, así es. ¿Sí? Ya, nos mandan eso. Entonces nosotros todo lo que comemos no va a hacer daño si no nos quitamos la acidez. Y eso ha pasado, creo que a todo el mundo le haya pasado. Entonces lo mismo es el suelo. Ya, si el suelo tiene acidez y no corregimos, aplique lo que aplique, no lo va a tomar la planta. Porque ese hidrógeno que está ahí no va a permitir que pueda tomarlo la planta. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos una acidez de suelo, los elementos que se elevan es el aluminio, el hierro y el manganeso. Estos elementos se tornan en altas cantidades y en vez de ser un beneficio para la planta, más bien se vuelven tóxicos. El hierro en altas cantidades puede ser mortal para las plantas. ¿Sí? Lo mismo el manganeso y lo mismo el aluminio. En cambio, lo que les decía anteriormente, cuando tenemos acidez, ¿cuáles desaparecen? El calcio, el magnesio, el potasio y el fósforo desaparecen. No hay, no están disponibles para las plantas y es en donde comienza a tener problemas las plantas, un déficit de estos elementos. ¿Cómo corregimos el pH del suelo? Hay 3 formas de corregir el pH del suelo. Y 3 formas de saber qué pH tengo yo en ese suelo. No es necesario llevarlo a un laboratorio para yo saber el pH. Podemos hacerlo en casa, simplemente con estas metodologías que yo le voy a describir ahorita. ¿Cuál es la primera metodología que yo puedo saber qué pH tengo en mi suelo? Es a través de papeles colorométricos. ¿Dónde se compra eso? En los laboratorios. En los laboratorios de suelos hay papeles colorométricos. Otro método que nos permite determinar el pH del suelo es a través de las cintas colorométricas. Quizás lo vemos acá abajo, ¿sí? Y el último es los medidores digitales. Hoy en día hay medidores digitales de bolsillo que no son costosos. Y aquí en el Ecuador ya hay. Ahora, antes no había aquí en el país, pero ahora ya hay.
¿sí? Tienen un costo de 30, 40 dólares, dependiendo de la calidad que usted necesite. Pero ya hay. Y con eso es más preciso, porque realmente eso le lee. Usted le da una lectura y usted lee cuánto le sale. ¿sí? En cambio, las cintas colorimétricas con el papel colorimétrica simplemente es comparación con colores. ¿ya? No es precisamente preciso, pero es muy similar al medidor digital. ¿Por qué les digo? Porque yo lo he hecho. ¿sí? Yo he hecho comparaciones para ver si esto funciona o no con el medidor y obviamente va de la mano. ¿sí? Miden los dos. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pueden ustedes conseguirse cualquiera de estos 3 aparaticos que no son costosos. Las cintas colorimétricas, lo mismo. Lo compran en los laboratorios de suelo. Creo que valen alrededor de 15 dólares, pero le viene como 100 tirillas de eso. ¿Eso qué quiere decir? Que usted tiene para hacer 100 muestras, tomar 100 lecturas. ¿sí? Creo que va a estar alrededor de 15 dólares, no va a estar más. ¿sí? ¿Cómo tomamos la muestra? Lo mismo. Podemos tomar de la misma forma como para hacer un muestreo. ¿ya? Pero en este caso no vamos a tomar una libra de suelo, sino simplemente lo que vamos a tomar son 10 gramitos de suelo. Esos 10 gramitos de suelo los vamos a disolver en 100 centímetros cúbicos de agua destilada. ¿sí? No tiene que ser agua clorada, eso no vale. ¿sí? Agua destilada. Quienes no puedan conseguir el agua destilada, no hay problema, pueden hacerlo en agua purificada, el agua que tomamos, que compramos, agua en botella, lo puede hacer. ¿sí? Una vez que tenemos el suelo, los 10 gramos y los 100 centímetros cúbicos en un vasito, ponemos esa tierra en el agua y lo disolvemos, lo movemos bien, hasta que se disuelve. ¿sí? Una vez disuelto, introducimos esta cinta que vemos aquí. Introducimos esta cinta y esperamos más o menos unos 2 minutos. ¿sí? Lo ideal es esperar unos 10 minutos, ¿sí? pero con unos 2 minutos ya se puede tener una referencia más o menos. Esperamos unos 2 minutos y sacamos la cinta del agua. ¿sí? Y empezamos a comparar. ¿Sí ven cómo el estuche de estas cintas tienen diferentes colores? Vamos comparando. ¿En cuál rango tiene? Porque recuerden que el pH, eso me olvidaba de decirle, de mencionarle, el pH se mide en una escala de 0 a 14. ¿sí? En donde 7 es neutro. ¿En qué pH trabajan las plantas mejor? Entre 5 a 6.5. Este es el pH ideal que trabaja todo cultivo. De 5 para abajo no trabajan, es un pH ácido, ¿sí? Eso no es lo ideal para las plantas, ¿sí? Y de 8 para adelante es alcalino, ¿sí? Entonces, sacamos la cinta del envase con agua y lo vamos comparando. ¿En qué escala da? Y donde más se asemeja el color, ese es el rango de pH que yo tengo. Es el mismo procedimiento para quienes de pronto consigan el medidor digital. Introducimos en la solución este aparatico ¿sí? y esperamos así mismo unos 2 minutos, sacamos y leemos la lectura. Y aquí ya no hay que comparar, sino simplemente nos arroja directamente el valor. ¿sí? Y de esta forma nosotros podemos saber cuál es nuestro pH que tenemos en el suelo. Y este es el primer paso que debemos dar para comenzar con la fertilización. Si nosotros no arreglamos lo que es el pH, de nada nos va a servir que hagamos la fertilización. ¿sí? ¿Quedó claro en esta parte? Me gustaría escucharles. ¿O hay algo que no entendieron? Sí, quedó claro. Hola. ¿Se durmieron? ¿Se fueron? Milton, Dígame. es importantísimo esta parte que los compañeros lo logren un poco asimilar, ¿no? Como usted lo dice, pues, sin corregir el pH de adrede es fertilizar, porque puede dar el caso de un
corrigiendo el pH, usted va a tener disponible algunos elementos como el calcio, el magnesio y el potasio. Digamos el fósforo, el calcio y el magnesio, que son los que varían con respecto al pH. Y es importantísimo pensar en los análisis del suelo para poder fertilizar y no botar la plata como comúnmente decimos. Entonces, así como la visita de usted, entiendo que también vamos a ir con la cinta y hay que ver la posibilidad de conseguir esta semana un pHímetro digital, de acuerdo a la información que estábamos viendo hace un rato, ¿no? Para que, si es posible, en esa visita usted ya tenga y pueda ya dejar alguna recomendación ya en las fincas. Sí, sí, ingeniero, claro. O sea, sí, eso es lo que realmente muy importante, ¿no? Visitarles y, como se dice, pues, aportar al productor, ¿sí? En beneficio de él. Esa es la idea de tratar de ir con estos aparaticos, que creo que la mayoría no lo tienen, ¿sí? Quizás algunos sabían de esto o quizás otros no, ¿sí? Pero bueno, si lo sepan o no, queremos hacer esto y dejarles a ustedes, pues, que tengan conocimiento qué es lo que está pasando en su suelo y obviamente que hagan las respectivas correcciones del pH, que es el primer paso. ¿Sí? Y quizás también, como le digo, motivándole a los que están hoy y que pasen la voz a los demás compañeros, ¿no? Que se unan a estas capacitaciones, que quizás más adelante, ¿por qué no? Se pueda conseguir, no le estoy diciendo que se va a hacer, se pueda conseguir a través de los convenios que tiene Moca con Chocobén y se pueda hacer un análisis de suelo a cada productor, sería magnífico. Claro, pero vamos a ver, de todas maneras, esa es la idea, quizás de pronto, pero todo depende también de los productores, que muestren su interés, que se unen, que se organicen, porque si no, de lo contrario, pues por 2 o 3, creo que difícil está de pronto que se pueda alcanzar, quizás hacer unos análisis de suelo para cada productor. ¿Sí? Entonces, eso es lo que queremos hacer en las visitas. Ahora, una vez que sabemos ya lo que es un pH de suelo, ¿cómo corregimos? Miren, hay diferentes productos en el mercado, como por ejemplo la cal dolomita, la cal apagada, la cal viva y el carbonato de calcio. Todos estos productos que vengan ustedes aquí nos sirven para corregir el pH. Con cualquiera de estas cal nosotros vamos a corregir el pH, ¿sí? Pero si a mí me preguntan cuál, digamos, es la más ideal, ¿sí? El carbonato de calcio, ¿sí? Es la que más se utiliza por costo y por otras razones técnicas que es recomendable utilizar más esta cal, ¿sí? Pero no quiere decir que las demás no sirven. Todas tienen el beneficio de corregir el pH, ¿sí? ¿Cuál es la dosis que normalmente recomendamos para elevar una unidad de pH? Es decir, por ejemplo, en la muestra de suelo veíamos que teníamos un pH de 4.5. Si yo quiero subir a 5.5 para que ya más o menos empiece a trabajar ya, con normalidad ese suelo, yo debo aplicar mínimo 1 tonelada de cal por hectárea. Esa es la dosis. Pero, obviamente, la tonelada no se recomienda para aplicarla de golpe, sino en fases fraccionadas. ¿Para qué? Para que no haya de pronto una alteración en el suelo. ¿Sí? Porque si yo aplico de golpe, en vez de causar un beneficio, más bien voy a causar un perjuicio. ¿Sí? Entonces, esa es la razón por la que uno se recomienda que se haga en fracciones la cal. ¿Sí? Lo recomendable es cada 6 meses aplicar. Yo aplico una fracción de cal y a los 6 meses vuelvo a tomar el pH. Es importantísimo para saber, bueno, si me está subiendo el pH o no, y si no, bueno, saber que estoy haciendo mala aplicación o de pronto la cal no me está sirviendo, ¿sí? Porque eso también es importante tener en cuenta. No toda cal que me venden en los agrocentros, sí, puedo ser de confianza. ¿Sí? Uno hay que ser muy, muy despierto en ese sentido, ¿sí? Saber dónde compro, ¿sí? Porque a veces, discúlpeme, hoy en día la viveza criolla es tremenda, ¿sí? Cogen y muelen cierta piedra que se parezca. Sabemos que la cal es blanca, ¿no? Es blanca y usted en realidad, ¿cómo sabe si es cal o no? Entonces, por eso es bueno siempre valerse en este caso de personas que ya han tenido éxito,
que están haciendo esta labor y donde están comprando, pues hacerlo uno también y no caer pues de pronto en la mentira, ¿sí? Entonces, de esta forma, y con estos productos corregimos la... ¿sí? Ingeniero, creo que ahí hay que verificar si el lugar donde vamos a comprar los insumos tiene el registro de agrocalidad, creo. Porque agrocalidad es el ente encargado en ir calificando los diferentes sitios y ver si tienen los respectivos análisis de pureza. Claro, así es. Obviamente, esa es la vía, pero bueno, sí, claro, sí, eso es, obviamente, se supone que eso da confianza al productor, claro. Sí. Pero ustedes saben cómo funciona hoy en día todo, ¿no? Entonces, a veces no es de confiarse 100%. Claro, yo siempre diría más bien que se valgan de la experiencia de otras personas, claro, quienes ya han pasado por esto y pueden decir, pues bueno, tal producto en tal parte compro es bueno, pues lo hago con seguridad. Sí, así es. Ahora yo tengo Así una es, pregunta compañero. aquí, ingeniero. Ingeniero, Dígame. volviendo al tipo de cales, si usted puede regresar la hoja anterior, por favor. Sí. Ya. Por ejemplo, la cal dolomita, ese es carbonato de calcio y magnesio, ¿no es cierto? Tiene calcio y magnesio. Ya. Uh-huh. Lo que sucede, o sea, yo simplemente no quiero contraproducir mi criterio con el suyo, sino que simplemente los suelos donde estamos trabajando son suelos que que tienen bastante, tienen poca materia orgánica. Y normalmente usted sabe que el magnesio está en la materia orgánica. Y cuando no hay acumulación de la materia orgánica, entonces van a ser un poco deficientes de materia orgánica. ¿No será bueno de vez en cuando alternar también un poco de cal dolomita en nuestros suelos? Claro, o sea, la observación que usted tiene es muy buena. Todo eso depende, por eso es importantísimo lo que le decía, un análisis de suelo, para saber, ¿no? Porque imagínense, si de pronto mi magnesio está alto, ¿qué va a pasar si yo aplico cal dolomita? Entonces, pero si lo contrario está bajo, claro que sería. Ahora, el costo de una dolomita versus carbonato de calcio, hay una diferencia bastante. Entonces, ya depende del criterio del productor. ¿Sí? Cómo es su parte económica, cómo está su suelo en base a los análisis que haya hecho, para tomar una decisión de con cuál trabajo y con cuál no. Claro, porque si no tiene magnesio, por ejemplo, si está bajo en magnesio, usted sabe que no va a haber una buena fotosíntesis. Claro, así es. Porque es una Ingeniero, molécula que... ¿Alguien va a hablar? sí, y en este caso también sería recomendable el hidróxido de calcio Para la corrección del pH. para el encalado. ¿Cuál me decía? Claro, sí, todas las cales contribuyen a corregir la acidez del suelo. ¿Sí? Claro que le... ¿Esa era su pregunta? Hola. Ok, gracias. El guardián también quiere opinar. Así es. Bueno, compañero, entonces, yo creo que eso ha sido la presentación de hoy. ¿Sí? Antes de decir pues, que una buena producción pues, lleva una buena nutrición. ¿Sí? Si nosotros nutrimos, vamos a tener una buena producción. ¿Sí? Como conclusiones, lo que podemos de los nutrientes del suelo, cómo se mueven ellos, si produce elementos. Como recomendaciones, lo que les puedo dejar es que realicen siempre un análisis de suelo, al menos una vez al año. ¿Sí? Fertilizar, obviamente, si van a fertilizar, que sea en base a un análisis de suelo. ¿Sí? Y si no pueden hacer un análisis de suelo, como dije, por las
cuestiones económicas a veces, ¿ya? Al menos siquiera corrijan el pH. Corrigiendo el pH uno se puede ganar mucho. Y recuerden que muchos elementos están bloqueados por la acidez. Y yo al corregir el pH, esos elementos se van a desbloquear y lo va a tomar la planta. Y eso me va a conllevar una mejor nutrición y por ende una mejor productividad. ¿Sí? Por último, termino diciendo, pues compañeros, que si buscas este refrán, ¿no? Si buscas resultados distintos, hagamos siempre lo mismo. Lo mismo y lo mismo y lo mismo, ¿verdad? Debemos siempre pensar que si el año pasado hice lo mismo y quizás sigo en la misma cantidad, en la misma productividad, pues algo está mal. Y lo peor, ¿no? Si es que estoy bajando, estoy totalmente mal. Entonces debo cambiar, debo aplicar otra metodología. Entonces, les dejo eso para que lo mediten y lo piensen. Muchas gracias. Creo que nos vamos a estar viendo, Dios mediante, en las visitas que hagamos de finca a finca. ¿Sí? Y eso es todo por mi parte. Ingeniero Agdón, usted cierra. Sí, ingeniero, antes de cerrar, ingeniero, antes de cerrar, yo quisiera hacer un comentario también con respecto al grano de cacao. Uy, te saliste. Sí, sí, buenas noches. ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan? No se te escucha bien, Agdón. Sí, sí, está medio cortado. Hola. Sí, le escuchamos. No puedo. Bueno, yo quisiera más decirle a los compañeros cacauteros, por ejemplo, que nosotros los centros de acopio que estamos comercializando o hacemos exportación, Hablar entonces. Para tomarnos una foto. el producto final es el grano seco. Acá nosotros finalmente es donde podemos ver qué pasó con respecto a ese grano, a la finca, porque se ven los rendimientos del cacao. Entonces, es un poco como preocupante porque hay productores que me dicen, mi cacao nacional, Las tomas más atrás y después cortas la cara. 5 latas y media, 5 latas al quintal. No, te pongan todo. Y yo les digo, rendía. Porque ya las huertas de cacao nacional que están viejas no tienen la suficiente manejo, la suficiente nutrición, la suficiente fertilidad. En consecuencia, el grano no puede rendir como rendía hace 20 años. Nosotros, por ejemplo, vemos allí en este caso las clasificaciones del grano. ¿Sí? Antes se lograba vender un cacao nacional como un ASSS y eso depende del tamaño del grano. El número de granos por cada, el peso del grano por cada 100 gramos, 100 granos. Pero cada vez se está volviendo un poco más difícil en el cacao nacional, por ejemplo, encontrar ese tipo de categorizaciones. Eso significa que definitivamente la fertilización del cultivo de cacao, la fertilidad, es importantísimo, que tenemos que retomar eso para poder tener un cacao de calidad. Yo con esto, pues, con este pequeño razonamiento, no sé si los compañeros tienen alguna otra inquietud antes de hacer el cierre. ¿Alguien quiere opinar? A ver, mi sargento Morocho quería decir algo. Sí, ingeniero, quería aportar yo con algo. Claro, con las personas que deseen, podrían enseñarnos a medir el pH y, bueno, hacer los análisis para, como dice usted mismo, para cada fertilización sea adecuada. Recuerde que estamos ya en una temporada donde deberíamos ya empezar a fertilizar los suelos para el próximo año, para las próximas cosechas. Correcto, Carlos.
tenga la seguridad que el ingeniero lo va a visitar en estos próximos días. Muy agradecido, ingeniero. Okay. Buenas Pero noches con todos. Como es nuestra primera reunión en Zoom, me gustaría que prendan todas sus cámaras para que haya un registro. Como estamos grabando, haya un registro de que estamos nosotros presentes y va a ser capturada la pantalla para poder informarle a las personas de Moca nuestra asistencia. Espérenme un ratito, sonrían. Sonrían, a ver, de sonrisa. Como que han consumido el chocolate. Sonría mi señor Clever. Y ahora miren la cámara, eso. Ingeniero Guamán, si está tomando también la foto usted, que tiene el registro manual ahorita directamente. Ok, gracias por haber formado parte de la segunda capacitación de fertilización. Los espero el 21 de agosto, aquí en el centro de acopio de Chocobén. Cualquier cosa nos estamos en el grupo informando. También les voy a volver a reenviar la primera capacitación y reenviar la segunda capacitación que hemos tenido con el ingeniero Guamán. No sé si desean decir alguna cosita. Ingeniera, tan solo decirle que usted nos dijo que el chocolate saboreemos lo más dulce, es lo que estamos esta noche escuchando, las versiones tanto del ingeniero Guamán como el ingeniero Eras, más dulce que el chocolate, muy, muy bueno. Gracias, mi estimado, y no se preocupe que dentro de los proyectos está también producir nuestro propio chocolate, nuestras propias barras, así que esperemos que terminemos y concluyamos, y el ingeniero Guamán los va a visitar a sus huertas, con el ingeniero Agdón también, y si es posible, pues nos vamos de largo con los siguientes proyectos que vendrán. Bendiciones, que tengan una linda noche. un ratito. También quería, antes de despedirnos, quería darle las gracias al ingeniero Milton. Realmente los conocimientos vertidos hoy son conocimientos bastante interesantes, bien profundos, como quien dice, a la médula. Yo sé que el tema es bastante amplio y que quizás en una hora no se va a poder abarcar lo que quizás uno puede demorarse un año para aprender todo esto, pero sin embargo, creo que lo ha sintetizado bastante bien, ingeniero, le felicito y le agradezco. Gracias, De parte ingeniero. de Chocobén. Y también les agradezco sobremanera a los compañeros productores, le agradezco a mi sargento Clever Morocha, a usted como líder de allá del grupo de Ushkurumi, La Unión. Pronto nos hemos de ver para comer esa guanta que estaba sacando en la foto. Y también, pues, don Moisés Ramón, le agradezco por participar en este grupo, por sumarse acá, ya que, pues, en 5 de agosto pronto hemos de también dar el curso allá en 5 de agosto. Le agradezco por estar presente aquí. Y gracias a todos. Y como ustedes ven, pues, está tratando de hacer más allá, solamente ser un simple comerciante o exportador. Queremos de alguna manera también dejar un granito de arena a cada uno de ustedes, compañeros productores, para que eso sirva en beneficio de sus fincas y de sus familias. Muchísimas gracias por mi lado. Entonces, yo daría por Ingeniero, ¿me permite unas palabritas? por favor. Adelante. Bueno, pues de mi parte también, pues de antemano le agradecemos al ingeniero Agdón Eras, al ingeniero Guamán por la disertación y como coordinador pues de esta empresa hacia los productores. El tema ha sido muy importante en este tema, la verdad que jamás lo hemos escuchado, pero hoy creo que en esta capacitación virtual creo que se entendió más que como haber realizado en campo. Creo que lo único que nos faltaría es la práctica y creo que se entendió de acuerdo al material, pues de lo que se pudo visualizar, pues salieron muchas inquietudes, dudas. Casi por ahí los hemos estado haciendo, pero la realidad, como dicen, ya no estamos para desperdiciar a la ciega, pues ahora
La verdad, yo para fertilizar siempre lo hacía en mi calado, pero ciegamente, sin saber qué nutrientes necesitaba. No lo medía el pH, pues entonces ciegamente hemos estado nosotros realizando estas actividades. Y a veces, como se dice, el productor, sabemos pocos que tenemos esa paciencia y esa motivación, que queremos cambiar nuestras formas de realizar nuestras actividades agrícolas. Y hoy en día, pues, queremos también nosotros transmitir estos mensajes y dejar este legado a los que vienen atrás, nuestras generaciones, el cambio total en nuestra matriz, en nuestras labores agrícolas. En este caso, como se dice nuestras BPA, unas buenas prácticas agrícolas. Entonces, magnífico. Hoy en día, pues, la tecnología está a la actualidad, pues, utilizando ya nuestros medios, nuestra tecnología. Creo que vamos a mejorar. Y de antemano, pues, vuelvo y les agradezco por haber estado interesados en darnos esos conocimientos hacia nosotros. Y pues vamos a mejorar con el apoyo de ustedes, pues, nuestra producción ingeniero y también a la que abrió esta capacitación, pues la verdad no tengo el nombre, pues también les agradezco por esta parte infinitamente. Gracias. Gracias, mi sargento. Todos. Señora Emma. Sí, soy la señora Emma Martínez, esposa del ingeniero Don Eras, con el proyecto próximamente de chocolates, bombones y barras y semielaborados. Y cuando vengan el día 21, miren que yo hago propaganda, el 21 de agosto los espero, sábado 21, para la tercera capacitación con el ingeniero Guamán post cosecha. Vamos a tener un pequeño, llamémoslo así, un desayuno, ya que quieren chocolate caliente. Ya tenemos un lunch después y comenzamos la capacitación de contabilidad tributaria para ayudar a las personas para que tengan conocimiento de todo lo que tiene que ver la facturación con el cacao o el RICE. Estamos para apoyarlos. Cualquier cosa en el grupo, bueno, les digo, les estaremos al tanto de todo. Esperemos que también haya una buena relación y también comunicación para que formen parte de este taller que ya los otros grupos se están reuniendo para el 21 de agosto. Si ustedes quieren hacerlo antes, tenemos una semana abierta que es la semana que viene, el 14 o el 15, nos estarán dando a conocer. Si no, pues el 21 nos estaríamos conociendo todos los invitados de productores de cacao de Proyecto Moca con Chocobén. Bueno, mis estimados, bendiciones, que les vaya muy bien. Yo me despido y doy la palabra para quienes desean estar. Sí, Emma, antes que cierre, yo quería darles una pequeña noticia a los amigos de Uskurumi, porque allá tienen bastante plantación de cacao nacional, antes que se desanime don Ángel Dávila, porque ellos tienen bastante cacao nacional. Estamos trabajando con unos clientes para el mercado europeo y ellos quieren básicamente cacao nacional. Entonces, apenas empieza la producción, tenemos que hacer algunas pruebas, porque ese cacao tenemos que darle el manejo adecuado. El manejo adecuado de ese cacao para sacar el máximo, como quien dice, el perfil de sabor. Entonces, eso les pongo, digamos, de manifiesto. Entonces habría que coordinar cuándo ya empiezan ustedes las cosechas de cacao nacional y estar preparados para eso. Porque el proyecto Moca nos puso un experto, una experta, una doctora y PhD para trabajar justamente desarrollando los perfiles de sabor, una experta de Bélgica. Entonces, para impulsar justamente los sectores que tienen estos plantaciones de cacao y no se vayan, como quien dice, al suelo. Entonces, señores Dávila, no vote todavía la plantación de cacao nacional que tiene arriba, pueda que pronto empiece a valer lo que vale. Eso quería decirle, Ángel. Y no se olvide de venir también el 21. Gracias.
Gracias, mi estimado. O sea, sí, la verdad, pues creo que como en todo lado ha bajado hartísimo la producción de cacao del cacao nacional, cosa que muchos productores han tomado la decisión de talarlo a la plantación y cambiarlo por las nuevas variedades, las variedades CCN51 o la nueva variedad que hoy tenemos, que o sea, nos dicen que es como el cacao nacional mismo y que carga mucho más que el CCN51, que es la variedad 800 y 801. Nosotros ya hemos puesto como a prueba 1,400 plantas de la variedad 800, a ver qué resultados da. Tiene año, 2 meses y no se ve buenos resultados que se diga. Tenemos plantación tierna también de la misma edad de la variedad CCN51 y le está ganando en producción ya el CCN51. Entonces, nosotros hemos puesto a prueba de la variedad 800 a ver si realmente cumple con lo que ofrecen o lo que nos dicen, o sea, los ingenieros de INIAP, o sea, que esta variedad es, o sea, de buena calidad. En cuanto a productividad, produce más que el CCN51. En cuanto a resistencia, es mucho más resistente a las plagas, como en este caso que nos ha afectado muchísimo la monilla, pero en el tiempo que tenemos nuestras plantitas de año, o sea, unos mesecitos, lo que ha producido también se ha visto afectado por la monilla. O sea, y realmente no estamos tan seguros de seguir con la variedad, porque un hermano decía que si, o sea, cumple como dicen los ingenieros, o sea, que es un cacao de excelente calidad, que resiste a las plagas, es de mejor productividad, pues sí va a ser una buena inversión o sea, en ese cacao, sí va a sembrar bastante, o sea, qué sé yo, unas 5,000 plantas por ahí. Así mismo, con esa idea de talar el cacao viejo para renovarlo por esa variedad. Bueno, ¿qué le podría decir en este caso? Continuar con la prueba, pues si tiene sangre nacional ese cacao, si tiene sangre, por ejemplo, como el nacional, ¿no es cierto? Este 801 de lineal. Sí, dice que en cuanto a calidad, la calidad es supuestamente igual que la nacional. Entonces, bueno, si ya, ojalá haya ya unas mazorquitas para hacerle unas pruebas. Claro, serían las primeras mazorcas que se les haría las pruebas. Incluso yo tengo por ahí, le estoy dando seguimiento, lo que dice o sea, con gran interés de ver, o sea, resultados, porque, o sea, tenemos, gracias a Dios, un hermano bastante interesado en lo que es en el tema del cacao, que él, o sea, igual que yo, tenemos muchos recuerdos, o sea, de cuando nuestros padres eran grandes productores de cacao, y él hoy en día, gracias a Dios, él tiene la comodidad, o sea, y él dice, hermano, me gustaría que nuevamente esas tierras de nuestros padres vuelvan a ser productivas como lo era hace unos 20 años o 20 años atrás, donde se tardaba, o sea, darle la vuelta cosechando la finca demoraba hasta un mes. Claro, se cogía hasta 70 sacos por semana, saquillos de tres latas. Y de ahí se iba a secar, ese tiempo se iba a secar por lado de San Isabel, o la vía que va a San Isabel, Pachamama. Por ahí hay un punto, San Francisco, de San Francisco para arriba, nosotros secábamos a la orilla de la vía. Se hacía unas tirones, 60 sacos, o sea que apenas 70 centímetros de ancho que había que ocupar de la vía.
y había que cuidar, a veces había que dejarlo ahí de noche, por ahí, bastante difícil, pero luego mi papá con el tiempo, para evitar ese trabajo, compró unos terrenos cerca de San Isabel y lo hizo unos tendales que hasta la actualidad, o sea, tenemos esos tendales y ahorita están casi desocupados ahí porque ya no hay producción, bajó totalmente la producción del cacao nacional. Se puede decir que bajó a lo que sabía producir a un 5%, así, de lo que sabía producir ahorita estamos cosechando un 5%. De tanta cosecha ya dejamos con la ley del mínimo. Claro, ahorita le damos la vuelta toda la finca en 3 días, por ahí, 3, 4 días. Y lo que cogemos es 12 saquillos. Lo que yo quería decir, ¿no será que ya los suelos no han sido manejados correctamente y está con deficiente fertilidad? Podría ser, pero mi papá era uno de las personas que abonaba, pero nunca hizo análisis del suelo, simplemente abonaba así, urea, el 10-30-10, cuando en el tiempo de que se aproximaban las cosechas, él siempre abonaba con el 10-30-10 o el cacao producción, que también está todavía vigente, el 10-30-10, la urea también echaba, pero en realidad ahora, hoy en día, de todos ha bajado. Los que han estado abonando y los que no han estado abonando, ha bajado la producción. Mi padre, en el tiempo de que había cacao, nosotros o la gente pagaba gente para que se quiten las achupallas, los huicundos. O sea, se dejaba limpiecito esas matas. Había que subirse con escaleras y dejarlo, pero sin basura. En la parte alta donde se da el musgo, todo eso había que ir retirando. Lo dejaba, pero lo que dice limpiecita las plantas. A veces una persona si avanzaba, pongamos unas 30, 40 plantas al día, pero a mi papá le daba gusto, o sea, ver una planta limpia porque luego llegaba, o sea, el tiempo de producción y esas plantas botaban más que el mismo injerto. Bien cuidadas, había plantas que eran ya conocidas, que botaban hasta tacho y medio, hasta casi 2 tachos de una sola planta. Entonces, lo cual hoy en día una planta de injerto no avanza, tal vez lo que dice a un tacho, tal vez, pero no avanza lo que dice a un tacho. Muy interesante, ¿no? Escuchar todas estas historias y de ahí retomar fuerza, son buenas para sacar la fuerza y seguir adelante. Claro, o sea, mis padres fueron, o sea, dejando así de cuidar la propiedad porque ya no era rentable, ya no alcanzaba para pagar gente. Se dejó, o sea, ya no se limpiaba la parte alta del cacao. Aquí hay un bejuco que seguía encima, unos le llaman solda, otros le llaman pajarilla, lo cual eso le afecta hartísimo al cacao, porque es, como le digo, es lo que más se plaga, o sea, en la plantación de cacao nacional. Y eso, o sea, toca ir quitando, si quieren cada 4 años, cada 5 años, ir revisando eso y ir quitando esa pajarilla. Pero ahora ya va a ser unos 10 años que no se le ha quitado lo que es la basura de encima. Ha de ser casi por ahí mismo que ya no se le ha rozado, una gran parte no se ha rozado. Entonces ahora volver a retomar, o sea, esa propiedad o volver a quererla volver productiva, o sea, va a costar mucho trabajo y tiempo. Quizás se puede ir trabajando por lotes allí. Claro, así tocaría, yo creo que tocaría así trabajar por lotes porque todo de golpe, o sea, tocaría mucha inversión y no se avanzaría, no creo que se avance por la inversión, ya que gente, claro, o sea, hay queriendo ganar por aquí, pero,
O sea, no hay el dinero, o sea, para poner, o sea, la gente a trabajar en toda la finca. Ajá. ¿Puedo opinar, amigos? Claro que sí, Mira, don Carlos. la poca experiencia que tengo en el cacao, me he dado cuenta que se puede rejuvenecer la plantación. ¿Cómo? El brote que muchas veces nosotros lo botamos, se podía dejar que ese suba y después eliminar el árbol principal. Entonces hablamos de una planta joven, con unas raíces muy grandes. O sea, yo he hecho en mi plantación, he tenido ya unas matas de unos 10, 15 años, he dejado brotes subir, claro, y luego los voy eliminando a las plantas viejas y me queda un cacao joven. Y creo que podría hacer usted en eso en el nacional. Eliminar, o sea, dejar seleccionar los mejores brotes, luego ir eliminando poco a poco la planta vieja. Y bueno, utilizar las hormonas. Bien, es una buena estrategia, don Carlos, porque realmente una planta de cacao de 50, 80 años tiene cualquier cantidad de madera. Claro. Y si bien es cierto, el ingeniero explicó hace un momento cómo se mueven los nutrientes en la planta. Entonces, imagínense cuántos nutrientes tiene que subir por ese árbol hasta llegar a la punta y después procesarse y distribuirse. Entonces, todo se queda en la madera. Por ahí está un poquito la explicación. Entonces, es preferible tener mazorcas y no madera. Entonces, por ahí sería importante la renovación del método que usted dice. Inclusive ahora en esos chupones, por ejemplo, si la planta, ustedes ven que esa planta no es productiva, porque primero hay que hacer una selección. ¿Cuáles son los árboles productivos? Porque hay árboles que no producen. Entonces ahí se deja el chupón, pero se injerta materiales productivos en el chupón. Hay todos esos métodos para renovar las plantaciones. Y la misma gente del INIAP lo sabe. Porque yo he visto, acá hay una hacienda que está por Naranjal, es una hacienda emblemática. Ustedes no sé si han escuchado la hacienda Bola de Oro. Ya, ahí en esa hacienda Bola de Oro está trabajando el INIAP en sistema de rehabilitación. Y he visto varios procesos que están usando allí. Ajá. Entonces están botando todos esos árboles inmensos que hay, que son de 80 años, y están trabajando con la recepa, con los brotes nuevos. Por ahí hay que ir, por ahí es la vía. Sí, porque el árbol viejo ya no creo que produzca. Sí. Así es, estimados. No sé si el ingeniero Milton se nos fue, creo que ya se fue de ruca. No, aquí estoy, Inge, aquí estoy. Pregúnteme. Bueno, es importantísimo estos foros, se les agradece y sería bueno de sumarnos en el grupo de WhatsApp y de vez en cuando que queramos hacer algún foro, alguna charla, hacerlo, ¿no? Sí, bueno, Entonces, ingeniero, claro. Cambiar ideas de vez en cuando, tal vez visitar una finca de uno, de otro compañero y tener ideas, compartir, sería muy bueno. así es, por ejemplo, don Carlos Ramón él está haciendo una investigación propia que si funciona va a ser buenísimo para todos, pues siempre y cuando don Ramón algún momento desee compartir. Pero él es un productor que está tratando de innovar, por ejemplo, cómo contrarrestar el tema de la moniliasis. Entonces, que Dios quiera que funcione el experimento que está haciendo y va a ser de mucha ayuda para todos. Claro, esperemos. Así es, porque aquí en mi zona lo que dicen los afectados la monilla en un porcentaje de un 80%, lo que hemos Sí. estado aprovechando será un 20%.
ahora recién se está mejorando, es porque el clima ha comenzado a solear un poco mejor, o sea, más, y ha dejado de llover. Sí, en los días que estaba llovido, la monilla se estaba adueñando de la plantación de Nacional y CCN 51. Sí, así es, compañero. Así mismo es. Bueno, se les agradece y los esperamos acá, como decía mi esposa, el 21 de agosto. La idea es conocer las técnicas que se están haciendo, que se están realizando para obtener un cacao de calidad, de todo el proceso del beneficiado, el manejo post cosecha que estamos haciendo con el cacao de ustedes. Entonces ahí van a tener la oportunidad de ver cómo estamos trabajando y creo que la gerenta también va a hacer probar algunos bocaditos con respecto ya a elaborados de cacao, entiendo yo. Entonces, se les espera. Gracias, ingeniero. Muchísimas gracias con todo, ¿no? Igualmente, ingeniero, un gusto. Pasen bien. Chao, Gusto. chicos. Buenas noches. Cuídense. Dios me los bendiga. Igualmente. Bendiga esa Hasta la producción. próxima. Muy bien, gracias.